Buenos días, me encuentro hoy con el doctor Oscar Mauricio Cuevas, el médico epidemiólogo, magíster en VIH, asesor de la Unidad de Vigilancia en Salud Pública de la Dirección Local de la Secretaría Local de Salud. Usted, siendo la primera autoridad aquí sobre el tema, nos gustaría que nos comentara en cuanto al VIH, de qué se trata este virus, cuál es el virus de inmunodeficiencia adquirida. El virus de la inmunodeficiencia humana es un microorganismo que pertenece al género retrovirus, a la familia retrovirus, identificado hace ya pues muchos años, más de 30 años, y que causa inmunodeficiencia, es decir, disminución de las defensas en el organismo. Existen identificados varios tipos de transmisión. El más frecuente y más importante en todo el mundo y por supuesto también en nuestro medio es la transmisión por vía sexual, principalmente el tener relaciones sexuales no protegidas con condón, pero existen otros mecanismos de transmisión, el contacto con sangre, bien sea en las personas que son drogadictos endovenosos al compartir jeringas o agujas. Si estas están contaminadas con sangre, tienen restos de sangre, pues se puede contagiar. Además, en los trabajadores de la salud, al tener contacto por nuestra actividad asistencial, al tener contacto con sangre o secreciones de una persona infectada, también se puede contagiar. Y el otro mecanismo descrito de transmisión, lo que se llama la transmisión vertical o materno-infantil o madre-hijo, es decir, de la mujer durante el embarazo, el parto, la lactancia, a su hijo si no hay un adecuado control de la enfermedad. El uso de preservativo, el uso de condón, ¿nos evitaría el riesgo de contagiarnos de esta enfermedad? Sí, teniendo en cuenta el escenario que la forma más frecuente de contagio es la transmisión por vía sexual, obviamente el preservativo es actualmente la medida más efectiva e identificada para lograr la disminución o ponerse en riesgo de adquirir esta enfermedad por esta vía. Por los otros mecanismos, es decir, por vía sanguínea o la transmisión materno-infantil, pues obviamente tienen otras formas de prevención de transmisión, pero pues teniendo en cuenta que lo más frecuente es por vía sexual, sí el preservativo, bien sea femenino o masculino, protegen de una manera importante. Hay que aclarar que ese riesgo no se reduce al cero absoluto. Sigue existiendo un riesgo mínimo, pero sigue existiendo. ¿Qué debo hacer si sospecho de haberme contagiado? Lo primero que hay que tener en cuenta es si una persona está en un contexto de vulnerabilidad, si tiene factores de riesgo, pone a los mecanismos de transmisión que mencioné previamente. Si hay una exposición de riesgo, lo que hay que hacer definitivamente es hacerse la prueba. Pues hay que hacer una invitación absolutamente a todas las personas a que en cualquier momento de la vida se hagan la prueba de VIH, porque ya no es una infección que esté relegada única y exclusivamente a ciertos grupos de población, sino eventualmente por lo menos todas las personas adultas o todas las personas que tienen vida sexual activa están o estamos en potencial de contagio. ¿Qué beneficios aporta la prueba del VIH? Definitivamente la forma más eficiente de controlar la infección, de controlar esta condición de salud que sigue siendo una pandemia, es hacer diagnóstico. Y las pruebas que existen actualmente son lo que llamamos los epidemiólogos altamente sensibles y altamente específicas, es decir, son muy buenas, son muy confiables. La invitación, insisto, es a que todo mundo se haga la prueba, teniendo en cuenta que es la forma de saber si una persona es portadora del VIH, tenga o no tenga la enfermedad, es decir, tenga o no tenga síntomas clínicos, y con este criterio definir si requiere iniciar tratamiento para controlar la infección. Doctor, ¿qué pasa si una persona sospecha que tiene SIDA o sabe que tiene SIDA y no se somete al tratamiento? El curso natural de la enfermedad sin tratamiento, como todas las enfermedades crónicas, pues finalmente va a terminar en complicaciones de esa enfermedad, que para el caso de la infección por VIH, la fase más avanzada es lo que conocemos como SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que se caracteriza porque las defensas están, digámoslo así, casi nulas, y entonces aparecen muchas otras infecciones, muchas otras condiciones como tumores que finalmente pueden llevar muerte a la persona. Pero no quiere decir que el VIH sea igual a SIDA y sea igual a muerte. De ahí la importancia de hacer una detección oportuna y de empezar tratamiento oportuno. Si no se hace tratamiento oportuno, una persona que tiene la infección por VIH, indiscutiblemente en cualquier momento, en el mediano o corto plazo, va a terminar en una inmunodepresión, es decir, sin defensas, va a terminar en la fase más avanzada que es el SIDA, y sin tratamiento, pues estas complicaciones van a causar la muerte de las personas. Doctor, ¿cuánto tiempo lleva desarrollarse el virus a esta etapa final?
Pues es diferente dependiendo de las condiciones de contagio, pero digamos en promedio, desde que una persona adquiere el virus por cualquiera de los mecanismos, de las vías que mencionamos hace un momento, hasta que aparece la caída importante de las defensas o las manifestaciones clínicas por la caída de esas defensas, pueden pasar en promedio entre 3 y 5 años, pero hay que tener en cuenta que hay más o menos un 5 a 10% de las personas que pueden tener manifestaciones mucho más rápidas, incluso en un año o antes, y también hay otro 5 a 10% de las personas que pueden demorarse mucho más de 5 o 10 años en tener estas manifestaciones, pero en el 80 o 90% de los casos las manifestaciones suceden más o menos entre 3 y 5 años después del contagio sin un adecuado tratamiento, ¿no? Doctor, ¿qué tipo de población o qué personas estarían más expuestos, digamos, a este contagio del virus? Yo creo que hay que retomar los mecanismos de contagio. En primer lugar, todas las personas que tengan relaciones sexuales no protegidas. Todas, y quiero resaltar este concepto, en la medida en que ya no es una infección relegada únicamente a personas que tengan preferencias u orientación sexual homosexual. Sí es cierto que un buen número de diagnósticos se hacen en hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. Probablemente es porque esta población busca más hacerse la prueba. Son más conscientes de su contexto de vulnerabilidad, de su riesgo, y buscan más hacerse la prueba. Pero ahora cada vez con más frecuencia estamos viendo la infección en hombres y mujeres con preferencia o con exclusividad heterosexual. De manera que, en primer lugar, todas las personas que tengan vida sexual activa, independientemente de sus preferencias, deben realizarse la prueba. Por otro lado, pues quienes tengan accidentes con riesgo biológico, trabajadores de la salud que tengan accidentes con riesgo biológico, los drogadictos endovenosos que comparten agujas o jeringas, las personas víctimas de la violencia sexual, de hecho por protocolo se les hace en las instituciones de salud, en los servicios de urgencias que se atienden estos casos, se hace la prueba de VIH, y a todas las mujeres gestantes con el fin de detectar oportunamente en la gestante si cursa con la infección y darle tratamiento para prevenir la transmisión a su bebé, que se reduce no al 0%, pero sí se reduce de una manera importante cuando se detecta y se trata durante el embarazo. Doctor Mauricio, ¿el SIDA puede curarse en algún momento de la vida? En este momento de la historia, digamos, oficialmente se considera una enfermedad crónica, es decir, sin cura. Se puede controlar y las medidas que hay, los medicamentos antirretrovirales que hay para controlarlo son bastante efectivos si se logra el control del virus. Y existen en el mundo bastantes líneas, grupos de investigación que están trabajando de una manera importante en lo que se podría llamar la cura. Y parece que ya hay unos resultados alentadores, pero en términos de tecnologías terapéuticas no se puede decir que un medicamento o un tratamiento es efectivo 100% antes de que se hagan estudios en poblaciones y se hagan las pruebas y cumpla con todo el rigor científico. Entonces en el momento no es curable, pero yo diría que en los próximos 5 o 10 años, como va la investigación, probablemente ya todos estos medicamentos en los cuales están investigando ya constituyan una cura para el SIDA, pero en el momento formalmente no. ¿Cuál es la diferencia entre VIH y SIDA? VIH es el siglo de virus de inmunodeficiencia humana, que es un microorganismo. Este virus produce una infección o una condición que se llama infección por VIH, que tiene varias etapas. Puede haber una etapa inicial, una etapa aguda, una condición crónica, que es la que dura la mayor parte del tiempo en las personas que cursan con la enfermedad, y una condición terminal, que sin tratamiento es lo que se conoce como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es decir, SIDA es una parte de todo lo que el concepto grande de infección por VIH. ¿Qué otro tipo de asistencia pueden necesitar las personas llegar a adquirir la infección? El manejo del VIH no implica solamente el consumo de los medicamentos antirretrovirales. Lo que una persona que está infectada por el VIH se ingresa en lo que se llama un programa de atención integral. El programa de atención integral implica el apoyo y la participación de un gran número de profesionales, dentro de los que está el infectólogo, médicos de las diferentes especialidades de acuerdo a lo que requiera la persona, odontología, trabajo social, psicología, nutrición, todas las ramas de la medicina que sean necesarias, pero no es solamente, digamos, el estar tomando un medicamento, sino es un programa integral para cuidar integralmente la salud de estas personas. Doctor, ¿puede quedar embarazada una persona que sea seropositivo?
Claro que sí, el deseo de gestación es un derecho sexual y reproductivo que no se le puede coartar a ninguna persona. Claro es que si una persona es conocida portadora del VIH y desea embarazarse, desea tener, o una pareja desea embarazarse siendo portadora del virus de la inmunodeficiencia humana, desde nuestra responsabilidad como trabajadores, como sector de la salud, tenemos que captar a esta persona, iniciarle el tratamiento pertinente para que esté enfermedad lo más controlada posible, para que se embarace o busque embarazarse en el momento en que el virus cause potencialmente menor daño tanto a la mamá como al bebé. De hecho, eso debería ser la condición para cualquier mujer embarazarse, estar en unas excelentes condiciones de salud antes de buscar un embarazo. ¿Cuáles son los mitos más comunes frente a este tema? Desafortunadamente, por el desconocimiento que existe de la enfermedad y de las formas de transmisión, muchísimos mitos, incluso dentro del mismo personal de la salud, existen. Y ahí tendríamos que hablar de cómo no se contagia el VIH. El VIH no se contagia, por ejemplo, con compartir comida no es un mecanismo de transmisión. Una persona puede perfectamente compartir el plato y la cuchara y la comida de una persona con VIH y así no se contagia. No es un mecanismo descrito de transmisión. Tampoco por socializar, saludar, hablar, abrazar a una persona con VIH, incluso ni con los besos se ha descrito como forma de transmisión. Tampoco se transmite por el sudor en los gimnasios, porque es una preocupación frecuente. Tampoco se transmite en piscina, así la persona eyacule o orine o haya secreciones de la persona con VIH dentro de la piscina, no es un mecanismo de transmisión. Tampoco se transmite en los baños, por usar baños públicos, porque a veces las personas piensan que el usar un baño público que eventualmente haya sido por una persona que tiene una infección que se transmite sexualmente, se va a contagiar. Tampoco se transmite por picaduras de insectos, porque es otra pregunta que frecuentemente le hacen a uno, pues como se escuchan las campañas de dengue y malaria y todas estas enfermedades que sí se transmiten por vectores, por picadura de mosquitos, pero el VIH no es viable, no se puede transmitir a través de picaduras de mosquitos. La razón es porque en todas estas condiciones el virus se muere si no tiene pues ciertas condiciones. Entonces esos forman parte de muchos de los mitos que hay que quitar de las personas, entre otras cosas para evitar estigmatizar y discriminar a las personas que tienen la infección por VIH. ¿Dónde y cuándo se pueden realizar la prueba del VIH? Todas las instituciones de salud deberían tener disponible pues la prueba de VIH. Lo que se busca en este momento dentro de las políticas de prevención del virus de la inmunodeficiencia humana es globalizar la accesibilidad a la prueba, de tal manera que todas las instituciones deberían tener, pero pues yo diría que en términos generales las instituciones del sector público, tanto las de atención ambulatoria como las de atención hospitalaria, tienen disponible la prueba. Para hacer la prueba es necesario cumplir unos requisitos o recomendable cumplir unos requisitos que son someterse o participar en lo que se llama una asesoría preprueba. En la asesoría preprueba una persona experta en VIH, un profesional de la salud, brinda toda la información que básicamente es la que acabamos de mencionar en esta entrevista, brinda toda la información relacionada con el diagnóstico, con las características clínicas, con la posibilidad de tratamiento, con las formas de contagio, con las formas de prevención, para que la persona sea consciente y tenga, digamos, claro cuáles van a ser las posibilidades. Por un lado, si sale negativo, para no someterse nuevamente, no exponerse a esos factores de riesgo, pero por otro lado, si sale positiva, pues para saber que debe o se recomienda entrar en un programa de atención integral que le va a redundar en beneficios para su salud, toda vez que el virus es perfectamente controlable y una persona controlada pues puede tener y debe tener una calidad de vida lo más cercano a la normalidad posible, es decir, puede trabajar, puede estudiar, puede tener vida en familia, puede tener unas actividades completamente normales. Entonces todas las instituciones deben hacerlo, pero se debe garantizar que se haga la asesoría previa a la prueba. La persona debe firmar un consentimiento informado, es decir, una autorización para que le hagan la prueba, porque en Colombia está prohibido hacer la prueba de VIH sin que la persona autorice por escrito y que se le haya hecho pues previamente la asesoría. Pero todas las instituciones deben tener disponible la prueba. Doctor, por último, ¿cuáles son las recomendaciones que da a la ciudadanía? Yo pienso que aquí cabe perfectamente el refrán que dice que soldado advertido no muere en guerra. Es decir, conociendo los mecanismos de transmisión, cuáles son los contextos de vulnerabilidad, pues lo primero que todo es evitar exponernos a estos contextos de vulnerabilidad. Pero como para poner el ejemplo de la forma más frecuente de transmisión, la vida sexual forma parte de la vida normal de todas las personas o de la mayoría de las personas adultas, pues el uso del preservativo definitivamente es una actividad que debemos promocionar y tener siempre en nuestra mente, pues toda vez que es el mecanismo más frecuente de transmisión. Pero es básicamente recordar para evitar o disminuir la exposición a ellos.